Buenos días a todos, comencemos las noticias con un reportaje acerca de la crisis de los misiles en Cuba. Fue un conflicto que provocó un gran impacto tanto en Estados Unidos, como en Cuba y la Unión Soviética, ya que casi se causó un enfrentamiento directo entre las dos grandes potencias. Este conflicto consiste en el descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Con respecto a la Guerra Fría, al ser Estados Unidos, capitalista, y la URSS, comunista, se generaba una gran tensión entre ambos bandos, ya que estaban opuestos ideológicamente. Lo cual, puede decirse como la crisis de los misiles, el momento de mayor tensión entre ambas potencias, al casi causarse una guerra nuclear. Los principales personajes de este hito fueron el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, quien avisó a la nación la situación que ocurría en Cuba y negoció el desmantelamiento de los misiles. El líder de Cuba, Fidel Castro, quien aprobó la instalación de los misiles soviéticos. Y el líder de la URSS, Nikita Khrushchev, el cual propuso a Kennedy el desmantelamiento de los misiles. Se llevó a cabo la instalación, con el fin de contrarrestar la estrategia de Estados Unidos de contar con bases y aliados alrededor de la URSS. También, el gobierno de Castro, consideró que la instalación de los misiles, les daría protección para que Estados Unidos no embistiera contra Cuba. Y además, fue una forma de agradecimiento hacia la URSS, por haberlos apoyado en el proceso revolucionario que se había ejercido. Como antecedentes de este conflicto, se encuentran la Revolución Cubana, la cual fue un movimiento revolucionario de izquierda, que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista. Y la invasión en Bahía Cochinos. Desde el 15 hasta el 19 de abril de 1961, cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, en un intento fallido invaden Cuba. La Operación Mangosta, la cual, fueron operaciones apoyadas por la CIA, cuyo fin fue el sabotaje y desestabilización de Cuba, ideados tras el fracaso en Bahía Cochinos. Este conflicto empezó el 15 de octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubrió bases de misiles nucleares soviéticos, todavía no operativos, en territorio cubano, por medio de fotografías de un avión espía estadounidense que sobrevolaba Cuba. Esto preocupó al gobierno de Estados Unidos, ya que dichos misiles podrían superar fácilmente la distancia que existía entre ellos y Cuba. Así que, el 22 de octubre, el presidente Kennedy se dirigió a la nación, hablando de establecer una cuarentena y un cerco alrededor de la isla. Con el despliegue de barcos y aviones de guerra estadounidenses, el cual se estableció al día siguiente, los que tuvieron como objetivo principal, impedir la llegada por vía marítima de los elementos necesarios para proseguir el desarrollo de las bases en Cuba. El 27 de octubre, un avión espía estadounidense, fue derribado por un proyectil SAM, disparado por los soviéticos desde Cuba, aumentando más la tensión. Sin embargo, el mismo día, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases en Cuba, a cambio de la garantía formal y pública de que Estados Unidos no realizaría ni apoyaría una invasión al territorio cubano. Se realizaron urgentes y continuas negociaciones secretas en Washington y en Moscú, transmitiendo sus respectivas propuestas, siendo excluido Fidel Castro. En tanto, el gobierno soviético se negó a realizar consultas sobre el tema con el régimen de La Habana. El 28 de octubre, Kennedy y su gabinete aceptaron la oferta soviética, dando por terminada la crisis de los misiles. Gracias a la crisis de los misiles, se creó el teléfono rojo, el cual fue una línea de comunicaciones directa entre Washington y Moscú, para evitar conflictos y malentendidos entre los países. Se desmantelaron los misiles en Cuba, a cambio del desmantelamiento de los misiles estadounidenses cercanos a la URSS, lo cual ayudó a que no se llevara a cabo una guerra nuclear. Pero aún así, las personas tenían miedo de una guerra de este tipo.